¿Sabían ustedes que para bien o para mal, Dios siempre nos advierte? Hay advertencias en la Biblia y de eso vamos a hablar hoy día, de 3 advertencias que a través del profeta Isaías el Señor le hizo al pueblo de Israel en un momento crítico, en un momento en que, igual como están los tiempos de ahora, el pueblo se iba de su lado para ir en busca de una potencia, en busca de la credibilidad del hombre, y dejaron de creerle a él. Así está sucediendo también en estos tiempos. Abran su Biblia y en Isaías capítulo 8 es donde se encuentra hoy día esta bendita palabra del Señor. Isaías 8, del versículo 11 al versículo 22. De ahí se encuentra hoy día la palabra del Señor. Isaías se encontraba sirviendo bajo el rey Usías. ¿Ah? Y en aquel tiempo había un grande y poderoso imperio llamado el imperio asirio. ¿Usted ha escuchado hablar de Asiria? Ayer en las noticias hablaban de Asiria. Ayer hablaban de cómo está en guerra ese país. Y de estos tiempos, ese país no ha parado de estar en guerra. Y este imperio estaba tratando de unificar a todas las naciones de alrededor. Y como usted y yo sabemos, nunca se ha perdido este deseo político de tratar de abarcar a más naciones alrededor. ¿Por qué? Porque la ambición humana de poder nunca ha dejado de estar. La ambición humana del corazón del hombre nunca ha querido estar allí, quiere más y más y más. Y eso es lo que buscaba esta nación asiria. El poder asirio trataba de subyugar al pueblo de Israel. Y si usted recordará, en esos años, el pueblo de Israel estaba dividido. Había una parte que se llamaba el norte y otra parte que se llamaba el sur. Y no lo busquen, yo se los voy a leer. El capítulo 7, versículo 1, comienza así diciendo: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. O sea, hubo una alianza entre el rey de Asiria y el rey de Israel. Ponga mucha atención porque es importantísimo que entienda este mensaje. Una cosa era Israel y otra cosa era Jerusalén. Ambos eran pueblos de Dios, pero estaban, como dije, divididos en 2 partes. Entonces los que estaban al lado de Isaías comenzaron a alarmarse, porque vieron esta unificación política y económica y militar poderosa. La nación más fuerte en ese momento, Asiria, estaba con una parte de ellos. Y ellos empezaron a creer en lo que sus ojos estaban viendo y se olvidaron del Dios que estaba en ellos. Lo que nos pasa muchas veces a ti y a mí. Comúnmente nuestros ojos son engañados, engatusados por lo que vemos, y nos olvidamos de que en nosotros hay un poder sin límite. Vamos entonces a destruirlos, decía Asiria. Esa era la mentalidad de ellos. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy día, Isaías 8:11, en adelante nos revela el Espíritu Santo qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer cuando se sienta amenazado. Esta palabra, queridos hermanos, hoy nos va a enseñar qué debes hacer tú, yo, cuando te sientas individualmente amenazado. Ya sea por alguien en particular que te quiere hacer daño, que te quiere matar, que te quiere robar, que te quiere destruir.
Porque al ser cristianos, parte de tu familia a lo mejor no acepta esto y te empiezan a marginar, te empiezan a mirar con otros ojos, ¿verdad? Lo hemos vivido cada uno de nosotros. O porque en el colegio tus hijos, por no participar del Halloween, lo empiezan también a tirar hacia el lado y lo empiezan a insultar y lo empiezan a manipular. Ya esto sea como iglesia, ya sea esto como nación. En este caso en particular, era la nación de Israel. Y los principios se aplican, este mismo principio se aplica a tu vida y a mi vida, a la familia, a la iglesia, a las naciones. Así que te invito a leer el versículo 11 en adelante para que tengamos un trasfondo. Y dice así: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Amados, esta es la primera advertencia de Dios para el pueblo en ese tiempo, y esta es la primera advertencia de Dios para ti y para mí en esta mañana. Ponga mucha atención, que no siguiera el camino de los pueblos alrededor. ¿Se fijan? En segundo lugar, que nunca jamás debamos nosotros sentirnos amenazados. No veamos muy grandes las amenazas. Nunca olvidemos, lo dije en un principio, lo voy a repetir muchas veces, no olvidemos el Dios que está dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Nosotros no debemos sentirnos con miedo, no importa la amenaza que tú tengas, ya sea individual, ya sea familiar, como iglesia, como nación. Recordemos, siempre que Dios está sentado en su trono y dispuesto a responder lo que tú vas a pedir. Verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si nos dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Cuando los enemigos nos amenazan, cuando la vida, cuando las circunstancias, cuando sientas que en tu vida tienes hasta pesadillas que te quitan hasta el sueño, cuando comienza la angustia a hacerte presa de nosotros, hay una solución. Hay un remedio. En aquellos tiempos fue así, y para nuestros tiempos ahora también. Y esto se llama santificación. ¿Qué es lo que es santificación? Buscar la santificación. Ordenarnos. Dejar los malos hábitos. Dejar el chismeo. Dejar las malas costumbres. Continuamente al estudiar el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar y vas a descubrir en la Biblia que cada vez que Dios iba a hacer algo con Israel, le da la orden a Moisés, le da la orden a Josué, le da la orden a los jueces y a todos sus instrumentos, y le dice: dile al pueblo que se santifique. ¿Quieres ser un instrumento poderoso en las manos de Dios? Santifiquémonos. Ese es el secreto.
No que venga fulano, mengano a ungirte y te vacíe un tambor de 20 litros de aceite. Eso no va a hacer nada. Simplemente que nos santifiquemos. Entonces, cada vez que Dios le decía a su pueblo que lo iba a usar, primero les exigía, les pedía, santifíquense. ¿Qué significa esto? Ponga atención. La palabra santificar viene de santo y de donde viene la palabra hebrea kadosh. ¿Ya? Y la palabra griega, agios, significa separarse, ponerse aparte, hacerse un lado, sacarnos de donde nosotros estamos. Cuando Dios nos dice que seamos santos, significa eso, que nos apartemos del mundo. Santo no significa que no cometamos errores. Santo no significa que no nos vamos a equivocar ni que no vamos a pecar. Santo significa simplemente que nosotros tenemos que apartarnos para Él. Entonces, cada vez que Dios les decía, vamos a cruzar el río Jordán, primero les decía, santifíquense. ¿Se fijan? Voy a hacer entre ustedes una maravilla. Voy a salvarte de tu peligro. Voy a salvarte a lo mejor de tu suegro que te está haciendo la vida imposible. O voy a salvarte de ese marido que parece cocodrilo que te está haciendo daño. Yo te voy a salvar. Pero antes de hacerlo, búscame. Santifícate. ¿Amén? Amén. Nosotros los cristianos verdaderos, queridos hermanos, estamos viviendo en una dimensión que se llama la dimensión de la luz. ¿Usted cree eso? Nosotros tenemos que ser luz. ¿Amén? Amén. Y esta dimensión de la luz, en el momento que nuestra vida se ensucia por el pecado, salimos disparados de esa dimensión. El momento que yo peco, el momento que tú pecas, por ser luz, salimos disparados de ese cuadrante y nos enredamos acá, en las tinieblas. Ahora, ¿qué pasa en la dimensión de las tinieblas? Hay ignorancia. Hay una pérdida de la brújula. No hay discernimiento. No tomamos decisiones correctas. Las tomamos y luego nos equivocamos y lo lamentamos. Y ahí, en ese lugar de las tinieblas, es donde opera el príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Él es real. No es una ficción. No es ese individuo con cachito y con cola y con un tridente. No es ese. Estamos siendo amenazados por estas personas. Y si nosotros estamos en la oscuridad y si nosotros hemos caído, Dios no nos puede ayudar. Por eso muchas veces cuando estamos sumidos en el dolor, en la desesperación, no tenemos respuesta, es porque nosotros no hemos dado el paso de salir de la oscuridad a la luz. ¿Cómo salgo yo de la oscuridad? ¿Cómo salgo yo de esa situación? Confesando mi falta y luego perdonando. E inmediatamente doy un salto y me brinco acá donde está la luz. Tienes que regresar otra vez a la dimensión de la luz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si he pecado o caí en pecado? Para que yo pueda regresar otra vez bajo la protección de Dios, vuelvo a decir, arrepentirme. Pero no de aquí para afuera. No de labios. El arrepentimiento va a doler. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, duele. Vas a llorar. Pero es mejor llorar allí, en los brazos del Señor, arrepentido por lo que hiciste. Porque te vas a sacar un peso tremendo y vas a seguir caminando en la luz del Señor. Acuérdate de esto. El que habita el abrigo del Altísimo, el que está bajo la luz, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén.
Estará bajo la protección de Dios. Entonces, cuando estoy en tiniebla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito confesar mi pecado. Amén. Amén. Señor, dile, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Confiésaselo, no tengas miedo, no tengas vergüenza, porque Él ya lo sabe, no te olvides, Él ya te vio. Pero lo que Él ahora quiere es que tú de tus labios se lo digas: Señor, acaricié a mi novia. Señor, estuve mirando a la vecina, la deseé con mis ojos. ¿Por qué siempre menciono estas cosas? Porque estas son las más comunes en nosotros los seres humanos. Señor, tengo una deuda y me he estado haciendo el inocente y debo pagarlo. Cuando tú hagas eso, cuando tú saques de tu vida ese pecado y te vuelvas a Dios, y no solamente que no quieras seguir haciendo eso, sino que debes regresar. Vas para allá, tienes que volver hacia acá. Regresas y te vuelves a Dios. Dios te está esperando. Escúchame, no para castigarte, no para castigarlo, sino para extender sus brazos y abrazarnos de nuevo. Ese es nuestro Padre. Ese es el Dios que recién alabamos y exaltamos. Ese es el Dios que les pedíamos: llena este lugar. Decimos, y una vez en tus brazos Él nos dice: no te vuelvas a soltar de mi mano. No te vuelvas a resbalar. Quédate aquí donde yo estoy, porque aquí vas a tener paz. Aquí vas a tener sosiego. Aquí conmigo es donde vas a tener seguridad. Aquí conmigo es donde vas a tener protección. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y Él nos defiende. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, siempre que nosotros nos sintamos amenazados, no nos atrevemos a pedirle nada a Dios si estamos metidos en un pecado. Está claro, ¿verdad? Amén. Porque Dios, escúcheme, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Él no lo vamos a engañar. ¿Me entiendes? Para que cuando tú tengas una necesidad digas: voy a ir donde el Señor y se me va a acabar el problema. No es así. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo oiré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Amén. Bendito sea su nombre. Él ayuda a aquel que teme su nombre. A ese lo va a ayudar. A aquellos que caminan buscando una limpieza, una pureza sexual. Porque si hay algo en que nosotros los hombres caemos y las mujeres caemos o caen, es en la impureza sexual. Y esta verdad fue claramente simbolizada a través de Isaías. ¿Cómo se llama su libro? La palabra Isaías significa: Dios es mi salvación. Eso significa Isaías. Y a pesar de todas estas maravillosas promesas que Dios le da a un pueblo de Israel, a pesar de todas las promesas que vio el pueblo dejó de creer en él. El Señor le decía: acercaos a mí. No confíen en el poder militar, no confíen en caballos, no confíen en carros. A nosotros muchas veces nos dice lo mismo: no confíes en el dinero, no confíes en el hombre. Yo soy vuestro Dios, dice el Señor esta mañana, y confíen en mí. Acérquense a mí, porque yo soy el castillo, la fortaleza de tu vida. Yo soy tu roca, el que te va a defender. No tu compadre, no el diputado, no el gerente. Ni los pitutos que tengas te van a sacar del lío en que te metiste. Yo soy el que soy, dice el Señor. Entonces,
El rey Acaz y sus líderes miraban a Siria. Miraban ese poder como su libertador. Lo miraban como el protector de las amenazas que ellos estaban haciendo. Y se unían y querían unirse a ese partido pro Asiria. ¿Cuántos de nosotros también, cuando son tiempos de elecciones, miramos a un candidato y le damos el voto sin conocerlo, sino porque escuchamos? Y ciegamente vamos sin averiguar a quién le damos el voto y firmamos. Y luego llega al estado de presidente la persona que no esperábamos que llegara. Porque el hombre va a decir una cosa, pero luego va a hacer otra. ¿Cuántos creen que porque tienen un compadre diputado? ¿Cuántos creen que el presidente que va a llegar va a terminar con la pobreza? ¿Va a levantar a Chile? ¿Cuántos han creído que los políticos van a solucionar nuestros problemas? Escuche bien esto. Ningún hombre podrá jamás solucionar el problema de la pobreza. Ninguno. Sea del partido que sea. Jesucristo dijo, hasta que yo venga, tendréis a los pobres con ustedes. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesucristo dijo esto? Porque el problema del mundo, el problema humano no es la pobreza. No ese es el problema de la sociedad. Es mucho más que eso. Es mucho más profundo. Ningún líder podrá cumplir las promesas y todos las hacen. Porque cuando están en el poder se dan cuenta que no era solamente hablar, sino que hay un poder mucho más grande para poder sacar a un país a flote. Y lo que la Biblia, queridos hermanos, nos enseña en esta mañana, que para que un país surja, para que un país pueda salir a flote, es cuando el Evangelio se predica libremente. Pongan mucha atención lo que yo le estoy diciendo en esta mañana, porque usted es parte clave de que una nación pueda salir adelante. Mire la tremenda responsabilidad que tenemos. No somos cualquier gato mojado. Somos hijos del Rey de Reyes y nosotros podemos hacer que cambien las cosas. Si nosotros vivimos en santidad, nuestra oración va a ser escuchada. Amén. ¿Cuán importante es que aprendamos a buscar la santidad? ¿Cuán importante? Entonces, no creamos que este u otro gobierno nos va a salvar o que este partido sí nos va a ayudar, porque vamos a caer en una trampa. Porque el que confía en el hombre es, escúcheme, es fuerte, es un maldito. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas veces hemos vivido esta experiencia que le hemos creído a un hombre? Esta es la razón de por qué nosotros los cristianos, escúchenme lo que le voy a decir, no debemos servirle a nadie como a Baal. ¿Me escuchó? A nadie le sirva como a Baal, a no ser que usted esté dispuesto a pagar lo que esa persona no va a pagar. Y cuando digo a que esté dispuesto, a que lo haga contento. No te preocupes, yo te voy a pagar los 800.000 pesos mensuales que tú no puedes pagar. ¿Será posible eso? ¿Seremos tan fácil así? ¿Verdad que no? Entonces Dios es más sabio y nos dice, no seamos avales, para evitarnos ese dolor, para evitar que después confrontemos a esa persona y lleguemos a los insultos o hasta los golpes. Entonces, nuestra confianza no es en el hombre. Y tristemente en este pasaje la mayoría del pueblo de Israel comenzó a apoyar este partido político.
y que bajo esta sombrilla ellos iban a tener protección. Vayamos a Isaías capítulo 7, versículo 9. Si puedes encender el ventilador. Isaías 7:9. El único que no confió en esto fue Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías no se sintió nunca amenazado. ¿No? Nunca se sintió obligado a confiar en un partido político militar. Dice así la Biblia: y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalía, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué significa permanecer? Significa quedarte en pie. ¿Qué es lo que nos hace estar firme? ¿Qué es lo que te hace estar firme a ti? La fe. ¿Qué es lo que nos hace cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, cuando vienen las amenazas, cuando vienen los ataques morales, cuando vienen las tentaciones? ¿Qué es lo que nos hace estar firmes? La fe. No mi compadre, no el pastor, no el profeta. Tu fe. Eso es lo que te va a mantener firme. Eso es lo que te va a mantener sólido. La confianza en las promesas de Dios. Dice el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué fue lo que hizo que David no desmayara? Creer. La fe. En el momento en que tú y yo dejamos de creer, ¿qué pasa? Nos desmayamos. ¿Eh? Nos desanimamos. Somos presa fácil. Un espíritu de desesperación se apodera de tu corazón, de mi corazón, y comenzamos a ver todo oscuro. ¿Por qué? Porque por la fe estamos firmes. Si nosotros no creemos, no esperes estar de pie. ¿Se fijan? Veamos ahora Isaías 28:16. Vamos a recorrer varios pasajes y así también no se van a quedar dormidos. ¿Ya? En todos estos versículos Isaías tenía el mismo pensamiento de Dios. Y dice así: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí hay otro punto en tu vida y en mi vida que muchas veces nos hace caer. En primer lugar, tú no puedes permanecer de pie si no crees, ¿verdad? Eso está claro. Y aquí se nos dice de otra manera, que si nosotros creemos, entonces no tomemos decisiones impulsivas. No tomemos decisiones rápidas. No digamos, mañana me caso. No digamos, mañana me voy a comprar ese auto. ¿Me está entendiendo? Mañana me consigo ese préstamo. ¿Decimos eso? Muchas veces lo hacemos. No pensamos, solamente nos estamos imaginando que con ese préstamo voy a conseguir lo que quiero. Y es posible que lo consigo, pero después hay que pagarlo. Y ahí es donde empiezan los apretunes, los retorcijones. Si tú realmente crees en Dios, hermano, hermana, no te apresures. Amén. No tomes decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque la prisa no es de Dios. Cristo jamás estuvo inmutable ante cualquier situación. Él estaba siempre en el tiempo perfecto de su Padre. Él sabía que tenía que convivir no solo con ovejas. Y aquí viene algo que tú y yo tenemos que aprender para poder vivir en paz y en comunión. Para poder ser dichosos y felices en la vida, no depende de las demás personas, depende de ti y de mí. Amén. Yo cuando voy a la iglesia, cuando vengo, yo no vengo a que me bendigan, a que me llenen, a que me den. Yo vengo dispuesto a dar. Amén. Esa debe ser mi condición de venir a Cristo.
no solo hay ovejas en las iglesias, en todas las iglesias del mundo. También hay chacales, hay perros, hay lobos, hay caballos. Y nadie lo iba a mover hasta que llegara su tiempo. Él dijo, yo voy a separarlo. Nosotros no podemos mover esas personas. Él se va a encargar de moverlas. Señor, hay cizaña y hay trigo. ¿Nos deja que la saquemos? No, porque pueden sacar también trigo. Y eso sucede en las iglesias. No olvides, querido, que tú tienes un tiempo para casarte, tienes un tiempo para estudiar, tienes un tiempo para morir. Y mientras ese tiempo que es de Dios no esté controlado por Él, vamos a tener dramas. Por eso es que tenemos que entregarle nuestro tiempo a Él. Por eso es tan importante que cuando te levantes en la mañana, lo primero que hagas es estar con Él. Yo sé que les cuesta mucho. Y yo sé que lo que yo hago, y no me estoy cachiporreando, no es porque yo sea súper especial. Fue Dios que me llamó a levantarme cada mañana temprano por años. Y gracias a eso me he mantenido firme. Si no, qué rato ya. Pero Él es el que da la fuerza. Él es nuestro refugio. Si estás casada y has discutido, se enojaron, no le digas jamás a tu esposo, te vas. O viceversa, y el esposo o la esposa, te me vas con lo que viniste puesto. No le digas jamás, mañana mismo nos divorciamos. Cuidado con eso. Antes de responder, antes de contestar, sale a la calle. Si tienes buen estado físico, pégate unos cuantas vueltas alrededor de la cuadra, transpira harto. ¿No? Y cuando estés ya más calmado, cuando ya estés más dominado por la paz, entonces vas a poder responder, no de la manera que los ibas a hacer con tu corazón lleno de ira. Porque en un corazón lleno de ira nunca vas a bendecir a nadie. Todo lo contrario, se va a encender más el fuego. Nunca tomemos decisiones estando enojados. Nunca tomemos decisiones bajo la presión de la ira, bajo el enojo. Porque luego lo vamos a lamentar. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escucha, en descanso y en reposo seréis salvos. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Se da cuenta? En este versículo se encuentra lo que éramos antes y lo que debe ser nuestra conducta ya convertidos. En descanso y en reposo nosotros fuimos salvados por Dios. Ninguno de nosotros cuando recibimos a Jesucristo estábamos trabajando, hicimos algo para que nos salvaran. Simplemente creímos. ¿Verdad? Porque ese es el mensaje, cree y será salvo. ¿Pero cuándo? Después del arrepentimiento. Entonces en reposo y en descanso fuimos salvos. Y al entrar en la salvación, descansamos. ¿Por qué? Porque Él dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Yo les haré descansar. No te va a hacer descansar el pastor. No te va a hacer descansar la novia, el pololo, la polola, la mamá. No te van a hacer descansar las lucas que te puedan dar en ese momento que te ven angustiado. Eso no te va a hacer descansar. No olvides, traíamos una tremenda mochila llena de dolores, llena de tristeza, llena de decepciones. Y en la cruz encontramos a alguien que te dice, déjamela llevarte yo. Pásame esa traición a mí, hijo. ¿Ah? Descansa de lo que te robaron. Yo estoy aquí para eso, te dice esta mañana el Señor. Para eso vine yo. Para tomar tu carga, para tomar tu pena, para tomar tu decepción. Déjamela a mí.
Yo soy el que soy, dice Dios. Aquello que nos impedía caminar, aquello que nos molestaba, que era de tropiezo, todo te lo dejamos en la cruz. Cuando tú haces eso, con fe, creyendo, hay un cambio en ti. Hay un descanso. Te sientes liviano. Ya no está ese peso. Yo lo he vivido, por eso te lo digo. No es fácil perdonar. No es fácil aceptar. Aquí muchas personas se han ido hablando peste de mi esposa y de mí. Se fueron, no, dijeron porquerías. No vuelvo más a tu iglesia. Sin embargo, han venido a tocar la puerta y a pedirme: vaya a hacerle un culto a mi mamá que se murió, vaya a hacerle un culto a mi hermano que se murió. Cuidado con lo que decimos, porque solitos vamos a tener que volver. Por eso, si alguna vez nos vamos, seamos agradecidos de lo que recibimos. ¿Sabes? Siendo cristiano, y en quietud y confianza, dice el pasaje que leímos, será nuestra fortaleza. ¿Sabe lo que significa esto? Vivir en la fortaleza de Dios, que nunca podremos tener miedo. Que enfrentaremos la vida con una manera diferente de pensar, aunque se vea difícil. Vamos a ser personas positivas. Va a desaparecer el... No, es que a lo mejor no me va a funcionar. No, es que yo, mira, no creo que me funcione. No, es que yo no sé hacer esa nota. Mira, Jesús dijo: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracia. Amado, es una insistencia, escúchame bien, es una insistencia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De Abraham: Abraham, no temas, ten paz, Abraham. David: no confíes en ti, David, confía en mí, porque este es el secreto de nuestra victoria, queridos hermanos, la paz interior. Cuando tú tienes paz interior, cuando yo tengo paz interior, puede venir un viento recio y vamos a saber enfrentarlo. Pero si yo tengo muchos problemas alrededor y que no los tienen, y por dentro estoy ansioso, y por dentro estoy ansioso, y por dentro estoy desesperado, entonces no esperemos que el Espíritu Santo nos vaya a ayudar. ¿Me entienden? Porque para que el Espíritu Santo pueda tener contacto conmigo y yo esté sintonizado a la voz del Espíritu Santo, necesito estar en el cuadrante del Espíritu Santo. Y ese cuadrante se llama paz. Entonces, hasta que Dios ve dentro de tu vida, o mi vida, ve que estamos tranquilos, ve que estamos descansando en Él, podemos adorarle. Viene el Espíritu Santo y nos hace tira. Pero no tira de dolor, sino que nos quebranta. Y si no hay algo más hermoso cuando somos quebrantados por Él. Alabarle, decirle: Padre Santo, tú estás en control de mi vida. Yo no puedo controlar mi vida, yo no quiero controlar mi vida, yo no puedo controlar a mi esposa, yo no puedo controlar a mis hijos, pero tú sí. Tú sí. No puedo controlar la economía de mi país, no puedo evitar las injusticias que se cometen contra mi familia, pero me arrodillo ante ti, papá, descanso ante ti, Señor. Y esa quietud, y esa confianza que estás demostrando al estar quieto delante de Él, te fortalece. Bendito sea el Señor. Y esa es la fortaleza que necesitamos tú y yo para vivir, y que no la tiene el mundo y que no la va a encontrar el mundo. Solo la encuentran aquellos que temen a Jehová. Alabado sea el Señor. Porque si tú y yo no tenemos fortaleza, cualquier problema
que se nos venga encima, nos va a derribar. Ciertamente, dijo Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, en su fortaleza sería estarse quieto. ¿Está escuchando? No temas a las noticias que estás oyendo. No temas a lo que la televisión te está mostrando. Señor, mi esposo me amenazó con que se va a ir y va a llevarse a mi hijo. En vez de desesperarte, en vez de angustiarte, porque eso sucede en el mundo y entre tu corazón, nosotros debemos confiar en Jehová, que Él va a hacer algo al respecto de esa situación. ¿Entiendes? Es precisamente tu confianza en Dios lo que le dará la fortaleza a tu vida, a tu corazón para enfrentar esa situación. A Dios, y Dios, ¿qué va a hacer Él? Te va a llenar de sabiduría y Dios va a hacer un milagro, porque si te quitaron tu casa, escúchame bien, Dios te va a dar una mejor. Y si te quitaron tus hijos, por cuanto en mí has confiado, dice el Señor, dice el Salmo 91, yo también te levantaré y recobraré tus hijos y lo traeré otra vez contigo, porque yo soy tu Dios que te sostengo, dice, no tenga miedo. Amén. Amén. Aleluya. Regresemos al capítulo 8 de Isaías. Y veamos la primera advertencia. Aquí empieza ahora la palabra. Que Dios, la primera advertencia que Dios le hace a Isaías, y que en esta mañana te la hace a ti, y me la hace a mí. Ponga mucha atención. Porque Jehová, verso 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. La primera advertencia que Dios nos hace, queridos hermanos, en esta mañana, es que si queremos ser protegidos por Él, no andemos, no nos juntemos, no tengamos amigos íntimos a los pecadores. ¿Cómo les quedó el ojo? Escúcheme, no es verdad que si tú sales con una persona que no es cristiana, tú la vas a convertir. No es verdad. Eso es un mito. Eso es una chiva. Porque lo que va a suceder es que Él te va a convertir a ti. Lo que va a suceder es que Él te va a sacar a ti. Eso sí va a pasar. No es verdad que tú le vas a ganar a Él para Cristo. Por si Él te está jalando, vamos a la fiesta. Él te sigue jalando, miremos esta película. ¿Me entiendes? Él o ella te va a jalar a las actividades que él o ella están teniendo. No importa si es tu jefe de trabajo. No se juntes con las personas pecadoras. Porque te van a decir, se van a molestar a lo mejor. A lo mejor te van hasta despreciar. Pero es el precio que tenemos que pagar. A lo mejor te van a decir que eres la Madre Teresa. O te van a decir que eres un fanático. Pero ¿qué más te puede hacer un traguito, hermano? Tómate un traguito. No seas mojigato si te he visto tomarte la botella entera. ¿Ah? Y empezamos a sentir la presión del mundo para que seamos como ellos. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos sentimos inseguros. ¿Cierto? Pasa. ¿Sabían ustedes que el 95% de los jóvenes que fuman, que se drogan o beben alcohol es por la presión de los amigos? Sí, señor. Es por la presión de los amigos. Porque si no haces lo que ellos te están pidiendo, luego no te aceptan en ese grupo.
te marginan. Y como hay una necesidad de pertenencia en el corazón humano, no queremos sentirnos fuera de ese grupo. Son encachados, son choros, son buenos amigos. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Qué más me va a hacer? Me doy y me vuelo. Y otra cosa, no queremos que se burlen de nosotros. No queremos ser rechazados. Entonces, ¿qué sucede? Accedemos a lo que nuestros amigos, a lo que nuestra propia familia nos piden. Y esto, queridos, es lo que en primer lugar Dios nos enseña en esta mañana, a no hacerlo. No andemos en camino de pecadores. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué un cristiano que comienza a marcar la raya y comienza a demostrarle a Dios que está dispuesto no solo a creer, sino también a sufrir por Él y por su palabra? ¿Sabe por qué es importante? Porque esa es una persona que no hay duda alguna que será salva. Cuando tú te niegas, cuando yo me niego a las costumbres del mundo, yo voy camino a la santidad. Yo voy camino a tener, cada vez que doble mis rodillas, yo voy a sentir su voz. Fiel hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, entonces ven, yo te voy a poner allá arriba ahora. Amados, los cristianos, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de valor. Amén. Amén. Nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Por eso es que cuando tú o yo reaccionamos ante un insulto, ¿y qué te creís tú? Y tú le contestas una peor, en ti no hay ni un poquito de dominio propio. Lo único que estás haciendo es seguirle la huella a tu carne. Y esta es la primera prueba, escúcheme bien, esta es la primera prueba que el mundo le hace a un cristiano. Es la primera prueba que como cristianos tenemos cuando nos enfrentamos al mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios permite esta presión. ¿Me entiendes? Porque nunca el carácter se manifiesta más que a través de la presión. ¿Me entiendes? ¿Quieres saber de qué está hecha una persona? Ponle presión en su vida. Ponle un poco de presión. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos. ¿Ah? O que se sienta amenazado por algo o bajo presión, esa persona va a manifestar realmente qué es lo que hay dentro de ella. El carácter, escúcheme bien, el carácter es algo que Dios está desarrollando en ti, en mí, a través de circunstancias externas. Entonces, la personalidad es la parte externa del ser humano y por lo general traemos caretas, máscaras, son engañosas, porque hoy día muy poca gente son lo que son realmente en su corazón. Esto lo dice la Biblia. El carácter que es el que Dios está desarrollando dentro de nosotros es el que da, escúcheme bien, verdaderamente la forma a la personalidad de afuera. Cuando tú ya tienes un carácter como el de Jesús, manso, humilde, entonces ya no hay careta en ti. ¿Te fijas? Eres como eres sincero, eres honesto. No tienes por qué estar fingiendo. Cuando le das la bendición a alguien, de verdad le das un abrazo con ganas. Lo bendices con ganas. Cuando le vas a dar un ósculo santo en la mejilla, se lo das, no mirando para allá bacoyico, sino que se lo das en la mejilla. Cuando abrazas a alguien, te bendigo, amado, te bendigo, amada. Y no en tu corazón deseándole a la vez que lo parte un rayo. ¿Me entiendes? No podemos ser así. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser espontáneos.
Y eso tiene que desearse con todo el corazón. Si tú quieres realmente tener amigos a tu lado, personas de confianza, sé tú primero así. Amén. Primero nosotros. Nos dice David en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Veamos, por favor, cómo es gradual la caída del ser humano, basándonos en este texto que acabo de leer. Dice que comienza escuchando lo de ellos. Después dice que camina con ellos. Y termina sentándose con ellos. ¿Ah? ¿Les recuerda algo esto? Luego ya hay una relación con esa persona. Dichoso, feliz, dice el salmista. ¿Dónde se encuentra la felicidad entonces? Separados del mundo. ¿Quieres ser feliz de verdad, querido, querida, que me escuchas? No andes con pecadores. Pero pastor, dirá usted, no podemos aislarnos e irnos a un convento. No, yo no estoy hablando de eso. Algunos crearon unos conventos, por eso se crearon los conventos. Esa fue la misión de crear conventos. Y se aislaron y se fueron allá a las montañas creyendo que allá iban a ser más santos. Volvieron a la tierra y quedó la escoba. Cuando Jesús lo acusaron de andar con prostitutas, cuando a Jesús lo acusaron de sentarse con pecadores y publicanos a comer, Jesús lo hizo no para escuchar lo de ellos, no para escuchar su reggaetón, no para escuchar a Juan Gabriel, no para escuchar los chistes cochinos que muchas veces tú y yo escuchamos y ja, 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 y nos reímos y celebramos esas cosas. Cristo se sentaba con ellos para jalarlos. Cristo se sentaba con ellos para sacarlos de allí. ¿Me entiendes? Y si te vas a sentar con personas no convertidas, tu misión, tu objetivo es hablarles de Cristo. Y vas a tratar por todos los medios posibles de ganar su alma para Cristo. Y si esa persona te dice, a mí no me vengas a hablar de tu Cristo, entonces hasta ahí quedó esa relación. Y sí, finí. Pero como nos creemos mejor que Dios, démosle otra oportunidad. Y de pronto nos vimos metidos en el mismo lío que estaba. Aparentemente existía el peligro en Isaías 8 de que el partido asirio intentara convencer a Isaías del razonamiento de su protección. Y si Israel formaba una alianza con Asiria, ellos estaban convencidos que serían protegidos de las otras naciones y por lo tanto comenzaron a alejarse de Dios. ¿Te recuerda algo esto? Y por eso Dios llama a Isaías y le dice estas tres advertencias, de la cual ya vimos una. No andar con pecadores. La segunda advertencia que Dios hace, dice el verso 12, Isaías 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. Qué importante es este punto, amados hermanos. Oh Señor, llénanos de tu presencia esta mañana para que salgamos llenos de energía, Señor. En segundo lugar, nunca tengamos miedo a las críticas. No tengamos miedo a las calumnias. No tengamos miedo a los chismes. ¿Me entiendes? Porque si tú haces caso a la crítica, si tú le haces caso al chisme, permite que entre en tu corazón, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Te vas a desanimar. Vas a dejar abierta una brecha y se va a meter el enemigo. Hay una historia en la Biblia de un ejército que estaba en un cerro muy alto y nunca pudieron derrotarlo. Hasta que alguien descubrió una hendidura que había
Por ahí se metió el enemigo y destruyó su nación. Basta una pequeña hendidura en tu corazón para que nosotros le demos lugar al enemigo. No tengamos miedo cuando hablen contra nuestra iglesia, contra tu familia. Nunca oigamos las voces de los que nos atacan y agreden. Porque si tú le haces caso a la crítica, vamos a ser destruidos, vamos a ser derribados. Vas a comenzar a creer que a lo mejor es verdad. Vas a empezar a meditar en esa semilla sembrada por el diablo. No olvidemos, el diablo es experto en atormentarnos. El diablo, queridos hermanos, tiene un máster. Es más, un doctorado en lo referente a las torturas mentales. Nos da, pero tupido y parejo. Un hermano, cada vez que conversaba con su ex esposa, tratando de arreglar la situación, le decía y él recibía: siempre fuiste un bueno para nada. Siempre fuiste un impotente. Por eso tuve que buscarme a otro. ¿Cómo cree usted que se sintió ese corazón? ¿Cómo cree usted que se sintió ese hermano? Y ahí está ese hermano. No manso, sino menso. Porque escuchó esas cosas y le creyó a eso. Y no le creyó a Dios. Y tú y yo muchas veces hemos participado de esto mismo. Muchas veces le hemos creído a los insultos. Muchas veces le hemos creído a esas voces que lo único que hacen es destruirnos. Jamás responda a ese tipo de llamadas, ya sea tu esposa, ya sea tu esposo. Si alguien te llama y te visitan para agredirte, corta inmediatamente esa llamada. Elimina esa relación. Seamos firmes en ese sentido. Retírate de su lado. No permitas que ese cúmulo de ira, no permitas que ese cúmulo de amargura de ese corazón en manos del diablo entre en tus oídos e infecte tu alma. Recuerda que necesitamos la santidad para servir a Dios. Porque detrás de todo esto está el diablo tratando de torturarte, tratando de hacerte sangrar y robarte la paz. Que el único que da la paz es Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Me entiendes? Amén. Si el diablo, escúchame esto porque es muy importante, hermano, hermana. Espíritu Santo, séllalo esto en el corazón de cada uno. Si el diablo viene y te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿Sabes cuál es el futuro de él? Arder en el lago de fuego eterno. Amén. ¡Aleluya! Amén. Recuérdaselo, no le tengas miedo. Él va a molestar. Pero es simplemente un gato mojado. ¿Has visto un gato mojado? Es asquerosamente feo y flaco. Así es el diablo. Pues nosotros está el Señor. En nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. En nosotros, sus hijos. Amén. No tengamos miedo entonces a Él. En el libro de Job, capítulo 12, versos 24-25, ahí estaban con miedo los asirios, de los asirios. Ahí estaban con miedo de los gobernantes, con miedo de los que su familia te iba a hacer. Hoy día a lo mejor con miedo que tú vas a perder tu trabajo. A lo mejor miedo porque te hiciste un examen y viene una respuesta que no es la mejor. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Escucha. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tiniebla y sin luz y los hace errar como borrachos. ¿Qué te parece? Este es nuestro Dios. A tu jefe, a los presidentes, a los dictadores, todos ellos están en las manos de Dios. Todos. Y si a ellos les quita el entendimiento y los hace errar
Pero también muchas veces va a permitir que digan tantas mentiras y tantas barbaridades que en sus propios discursos se van a identificar y van a ser avergonzados, como lo hemos estado viendo a través de las noticias. La gente luego ya no les va a creer. Como Hitler. ¿Recuerdan a Adolfo Hitler? Sus últimas palabras decía que 1000 años iba a durar el Tercer Reich. 1000 años. Esa era la confianza que él tenía. ¿Y sabe lo que pasó? 85 millones de personas, entre ellos licenciados, doctores, físicos, matemáticos, gritaban ¡Heil Hitler! Le creían. Y le creyeron. Pero como un rayo que viene de la mano de Dios, desaparecieron todos. ¿Se da cuenta? Y así hace Dios con todos los gobernantes, con las personas que se exaltan a sí mismas. ¿Recuerda usted últimamente a un presidente que vociferó tanto a través de la televisión? El señor Chávez. ¿Dónde lo llevó la soberbia? De mis entrañas, dijo, odio. ¿Se acuerdan lo que dijo? De sus entrañas murió. De ahí vino el cáncer y se ramificó. Cuidado con lo que decimos. Cuidado. Isaías 40. El profeta habla de lo mismo, versos 21 al 24. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién está sentado sobre el círculo de la tierra? Aquí hay varios estudiantes. Y por eso yo le dije a mi hija hoy día, quédate aquí en la prédica. Hija, acompáñenme hoy día aquí. Y a todos ustedes que están estudiando, apunten esto, Isaías 40, 22. Porque miles de años atrás, antes de Galileo Galilei, ¿quién fue Galileo Galilei? ¿Ah? Los estudiantes, ¿quién fue Galileo Galilei? ¿El de la estrella? ¿El de la estrella? El que dijo que la Tierra era redonda. Ah, ¿viste? Chuta, ya está, chuta. Él fue el que descubrió la redondez de la Tierra. Y eso sabe todo el mundo. Por eso les digo, la Biblia ya lo había dicho a través del profeta Isaías. Miles de años antes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya lo sabía Dios, ya lo sabía Isaías. Miles de años después lo dijo Galilea, como que él fue, y el mundo adora a Galileo Galilei por lo que descubrió. Y ya lo había descubierto Dios. Bendito sea su nombre. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y los vellinos los lleva como hojarascas. ¡Aleluya! Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Amén. Todopoderoso. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que tiene control sobre los jefes de Estado, sobre los jueces de la tierra, sobre los gobernantes. Él tiene control sobre tus enemigos. Amén. Él tiene control sobre esa persona que te quiere hacer mal. Amén. Perdonen si levanto la voz de repente que me emociono. No es porque esté molesto ni enojado. Mi esposa me dice, no grites tanto. Pero me olvido que no tengo que gritar. Pero no lo hago por... Amén. 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 La Biblia en Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de tus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aleluya. ¿Se fijan? O sea, que en el momento que esa persona que te quiere hacer mal
Dios puede ser así y le quita la respiración. Dicho de otra manera, le quita la vida, porque la vida de esa persona, la vida de tu enemigo, de mi enemigo, está en las manos de Dios. Ese Dios que servimos, ese Dios que murió por ti y por mí en la cruz, amén. En tercer lugar, sé que es un poco largo el tema, pero era necesario decírselo. A mí me cuesta todavía reducir mucho esto. Entiéndame, por favor. La tercera advertencia es contra la brujería. Existe una tendencia en la persona de buscar a no tener respuestas, ¿cierto? Y ustedes saben que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro que trata de un rey y su familia. Y trata de un reino perdido. Entonces Cristo vino a regresarnos, no a una religión, sino nos vino a regresar a un reino perdido. Amén. El ser humano perdió el reino de Dios. Y ese reino entonces quedó bajo el control de Satanás. Ahora Cristo regresa al mundo y nos invita a volver a ese reino. Y es por eso que Él lo llamamos y se llama Rey de Reyes. ¿Sabes por qué? Y esto es lo maravilloso. Porque nosotros vamos a ser el día de mañana reyes. ¡Aleluya! ¿No te da alegría eso? A mí me da alegría que vamos a ser reyes. Entonces es el rey de todos nosotros. Reyes. Aún no gobernamos porque estamos aprendiendo a gobernarnos. Primero nosotros tenemos que gobernarnos interiormente. Porque si tú y yo no aprendemos a gobernarnos interiormente, como esperamos gobernar a los demás, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces es importante que aprendamos a gobernarlo. Por eso es que tenemos que aprender a sujetar La lengua. la lengua, porque hay veces que dan ganas de... Si fuera así, Dios ya no nos tendría con lengua, pero Él sabe que tenemos que adorarle. Entonces, como la mejor forma de gobernar es la monarquía, escuche bien esto, porque los primeros gobiernos fueron monárquicos, acuérdense, fueron feudales. Muchos años después aparecieron las democracias, luego el socialismo y luego el comunismo. Pero los seres humanos traen dentro de su alma eso de querer gobernar al otro. Eso es innato en nosotros. ¿Y qué ha hecho el hombre? Entonces el hombre dice, vamos a tratar con el socialismo. No funcionó. Vamos a tratar con el comunismo. Tampoco funcionó. Entonces hagámoslo a través de la democracia. Eso ha sido un poquito mejor. ¿Entienden? Pero tiene una gran debilidad la democracia. Y es que la democracia tiene que tener el voto de todo un pueblo. ¿Me está comprendiendo? Y si la mayoría de ese pueblo es inmoral, ¿ah? Si la mayoría tiene una filosofía pervertida, entonces el gobierno va a tener que adoptar la filosofía de la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando con el matrimonio gay? ¿Qué es lo que está pasando con el homosexualismo, con el lesbianismo? ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, por eso que seguimos tratando de buscar un gobierno que funcione. Y lo que más necesita ahora el mundo es un gobierno que funcione. Y por eso que hay tantos cambios en la política. Un gobierno demócrata, otro socialista, otro comunista. Pero no puede haber un gobierno perfecto. No lo va a haber. Porque el único gobierno perfecto es la monarquía. Y esa sucederá cuando Jesús venga y gobierne con justicia. Amén. Amén. A las naciones y no haya gobernantes y no haya reyes en otros universos. Y esos reyes de los otros universos, eres tú y soy yo. ¿Te gusta la idea de ir a gobernar allá en la galaxia, allá por Saturno, por Plutón? ¿Ah? Por eso es que nosotros es tan complicado vivir aquí.
Porque el Señor nos tiene que sacar todo nuestro carácter. No, el Señor nos tiene que renovar todo por dentro. Tiene que venir por dentro hacia afuera el cambio. Tiene que cambiar nuestro corazón. Y esta es la desesperación del mundo. Ahora, políticamente, creyendo que la democracia los va a salvar, que es lo mejor hasta ahora, pero es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque todos nosotros los hombres somos imperfectos. ¿Entiendes? Ponga atención. Me quedan 20 hojitas, ¿no? ¿Ha escuchado hablar de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Britney Spears? ¿Cómo se llama? Britney Spears. Usted lo pronuncia mal, pero sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sabe lo que dijo esta jovencita? Que ella era el anticristo. Lo declaró en una revista de la fama. ¿Quién hoy día no quiere ser como ella? ¿Qué joven no la admira? ¿Qué joven? Uy, la tienen por ahí arriba, le tienen cuadros en la pared los jovencitos. ¿Sabe? Los papás de ella son cristianos. Dios le dio ese don para que alabara y sirviera a Dios. Esta muchacha comenzó a enfrentarse al mundo. Y el mundo le ofreció la fama, lo que Satanás le ofreció a Jesucristo. Adórame y yo te daré todas las naciones. Sus actuaciones fueron cada vez más grandes, con más público y a su vez con menos ropa. Luego pasó un salto al lesbianismo. Luego experimentó tanto con hombres y con mujeres. Mire para dónde va la cosa. Luego comenzó a hacer y hablar cosas totalmente extraviadas. Terminó en un hospital psiquiátrico. Y cuando iba entrando allí, dijo, yo soy el anticristo. Vean ustedes hasta dónde el diablo quiere llevar a las personas. Te ofrece todo, pero si te hincas ante él, si le adoras, si le sirves, y cuando estás en lo alto de la fama, viene y te cobra la factura. Lo hizo con Elvis Presley, lo hizo con Michael Jackson, con la Whitney Houston y un montón de gente. Todos esos artistas famosos, padres cristianos, cantaron en los coros de sus iglesias. Amados hermanos, la fama que te ofrece el mundo te va a llevar a que no le intereses a nadie más que a ti mismo. Vas a comenzar a endiosarte. Vas a buscar que te adoren. Yo les he contado el testimonio de este pecador. En la iglesia, una iglesia grande, en la iglesia Bautista Gracia y Paz. Casi 500 personas. Oh, hermano Alexis, cuando usted canta se me ponen los pelos de punta. Eran adoración y adoración. Y yo me empecé a inflar. Parecía esos globos aéreos. El Señor se dio cuenta para dónde iba mi ego, mi orgullo. Después de una vacación de regreso, hasta ahí llegó, no me subieron más al canto. Fue la única manera de que se terminara el orgullo, porque Él me había llamado para otras cosas. ¿Me entienden? Y lo va a hacer con todos nosotros. Siempre que alguien tiene problemas, hoy día el mundo recurre a las brujerías creyendo que la lectura de la mano, creyendo que la lectura de las cartas, creyendo que la lectura del café, que eso le va a poder ayudar. ¿Entiendes? Veamos Isaías 8:19, lo que Dios le dice a Isaías y que Isaías le diga al pueblo. Después de la presión donde el pueblo ya no sabía qué hacer, dice, si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dicho de otra forma,
¿Cómo pueden los muertos revelarnos a nosotros los vivos el futuro? Solo pregúntese eso. Es ridículo. Es absurdo. Tú y yo sabemos que esos son espíritus engañadores. Escuchen lo que dice Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuche, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Escuche bien, no hay ninguna alma humana, ni ningún espíritu humano pululando por los aires. No es así, no existe eso. Cuando los seres humanos morimos, la Biblia dice que descendemos unos al centro de la tierra y otros a la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿A quién le vas a creer tú? Ninguno está en el aire. En el aire están ¿quién? Las potestades, los demonios. ¿Controlados por quién? Por Satanás. Por eso que nosotros no podemos decirle a los ovnis, ovnis. Para nosotros no son ovnis, objetos no identificados. Para nosotros son ovi, objeto volador identificado. Porque son demonios, son ángeles caídos que andan haciendo esas cosas. Esto que acaba de decir la palabra, espíritus engañadores. Así que si te mueres, si hoy día tú te mueres, o te vas al infierno, o te vas a la presencia de Dios. ¿Me entienden? No existen las almas en pena, sino que son demonios que quieren hacernos creer que los muertos se comunican con nosotros. Por favor, piense un poco en esto. ¿Usted no ha notado que el 80% de las películas que se están exhibiendo en la televisión son de terror, son de vampiros y todas estas cosas? Son de apariciones, de fantasmas. ¿Cuál es el propósito? De llevar a los jóvenes a la brujería. ¿Me entienden? El ejemplo más claro, y por eso que le pedí a mi hija que venga hoy día aquí, para que escuche esto. Tienen que escuchar palabras de Dios. Y ustedes jóvenes que están aquí también tienen que escucharlo. Porque contra ustedes es este ataque. El ejemplo más claro, Harry Potter. La novela de los siglos. El libro que induce a los niños a la brujería blanca. A la magia blanca. Haciéndole creer que hay brujos buenos y brujos malos. Y son brujos. Son todos malos. Y los engañan a través de una película aparentemente inocente. ¿Y por qué caen los niños? ¿Por qué caen los jóvenes? ¿Por qué cae el mundo? Porque ellos no pueden discernir, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y por eso a usted le molesta. A mí me molesta Harry Potter. Y todas esas películas de vampiro y todas esas cosas me molestan. Yo me quedo con las películas de vaqueros. ¿Ah? ¿Te fijas? Tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Queridos hermanos, la Biblia nos previene de esto y nos dice en Isaías 44 que el pueblo de Israel comenzó a consultar a los brujos y a las brujas. Escuche, ponga atención. Isaías 44:8. No temáis y no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice Dios. No hay fuerte, no conozco. Isaías 47, 12, 13. Ponga atención. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos.
en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás fortalecerás. Te has afligido en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá por ti. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué hicieron los judíos? Se volvieron al horóscopo. Cáncer me dice que mejor no salga este día porque no me va a ir bien. Exacto. ¿Ya? ¿Está escuchando? Yo soy Géminis y tú eres Virgo, así que no nos vamos a entender nunca. Mejor terminemos la relación. Esto pasa. Esto está sucediendo. ¿Y sabes lo que es más triste? Hasta nosotros los cristianos, muchos cristianos llevan colgado el signo del zodiaco aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿Somos o no somos? Como ese cómico decía, ¿somos amigos o no somos amigos? De acuerdo a la Biblia, con esto termino, la astrología pertenece a la dimensión de lo oculto. ¿Ya? Pertenece a la dimensión de la brujería. Escúcheme, Dios condena a la astrología. Escúcheme, no a la astronomía, que es una cosa muy diferente. La astrología cree que los astros tienen influencia y dirigen nuestra vida. Y no puede haber una estupidez más grande que esta. ¿Me entiendes? Y peor aún, todavía existen seres humanos que toman un tronco de madera o un pedazo de roca, le damos una forma humana y nos hincamos delante de él. Algo hecho por nuestras propias manos. Algo que no oye, algo que no habla, algo que no camina, que no tiene espíritu. Y así nos creemos que somos inteligentes. Y así nos creemos que somos razonables. Por esta razón, la Biblia considera, escúcheme bien, el ateísmo como la mayor irracionalidad y depravación a la que la mente y el intelecto humano ha llegado. Termino diciendo lo que dijo el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? Los necios. Gracias a Dios que ninguno de esos hay aquí. Todos somos personas inteligentes, todos nosotros somos personas, cierto, que tenemos una forma de pensar diferente. Incline su rostro, por favor, y medite un poco en lo que el Señor le ha hablado a su vida. Medite en lo que usted recibió en esta mañana. No ponga atención al de al lado, simplemente cierre sus ojos, clámele a Dios por esta verdad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te bendecimos por tu vida que diste en la cruz en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas son así y el amén. Aleluya. Estas palabras, dice aquí, son fieles y verdaderas. Señor, nuestra confianza está en ti, por lo cual no nos apresuraremos. Esperaremos en ti, esperaremos en tu tiempo, Señor. En eso estamos, Dios, esperando tus revelaciones, esperando tu tiempo. Ya lo que nos tenías que decir lo dijiste todo a través de tu palabra. Pero queremos, Señor, ser guiados por ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Queremos que tú nos muestres, Señor, por dónde caminar. Las promesas que nos hiciste, Señor, tarde o temprano se van a cumplir todas. Gracias, Señor, porque no puedes tú negarte a ti mismo. Estás intrínsecamente, Señor, adherido a tu palabra. Y tu palabra y tú son lo mismo. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra y con la cual hoy día has hablado a mi espíritu, a mi corazón y a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.